Dios les bendiga, mis amados hermanos. La gloria y la honra sea para nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea su nombre, mis amados hermanos. Hoy vamos a estar viendo la deidad de Cristo. Vamos a hablar sobre la deidad de Cristo. ¿Es Cristo Dios o es solamente Cristo es siervo? ¿Por qué? Porque hay una doctrina, mis amados hermanos, por ahí, que Cristo era un siervo, igual que usted y que yo, solamente que era el Hijo de Dios con una misión de siervo, pero que no era Dios, dicen algunos. Pero la palabra, que es la profecía más segura, es la que nos va a decir si Cristo es Dios o no es Dios, si Cristo es hombre o no. Es lamentable, mis amados hermanos, que todas estas falsas doctrinas se han empeñado en demostrar a Cristo como siervo, nada más, incluso como hermano nuestro, como un hijo de Dios, pero no que sea Dios. Y han negado. Entonces hoy lo vamos a ver con la Escritura, si la Escritura lo confirma, si Dios lo confirma como Dios y como hombre. Lo vamos a ver. Pero para dar comienzo a este estudio, mis hermanos, vamos a estar orando, porque la palabra tiene que ser revelada. Si no es revelada, hermano, entonces no nos molestemos en ir a la Escritura, porque será una Escritura muerta. No tendrá la vida del Espíritu. El Espíritu nos tiene que enseñar a nosotros todas las cosas. El mismo Espíritu Santo nos tiene que dirigir a toda verdad y a toda justicia. Y vamos a orar, gloria al Señor, porque el diablo es maestro del mal, maestro del engaño, maestro es el padre de la mentira. El promotor número 1 de las mentiras se llama Satanás. Y hoy vamos a traer la palabra que escrito está, con la que Cristo lo venció. Y el día de hoy lo sigue venciendo con la palabra que está escrita. Gloria a Dios, aleluya. Gracias te damos, mi Señor Jesús, por la palabra que está escrita, que tú dejaste todo por escrito. Nadie nos puede engañar, porque tú, Señor, nos alumbras con tu palabra. Y muchos falsos profetas, dice tu palabra, que en este último tiempo saldrán, y también muchos falsos maestros contando mentiras para engañar a tu pueblo y desviarlos de la verdad. Te damos gracias, Señor. Han salido más que Himeneo y Fileto por ahí a desviar a muchos de la verdad, Señor. Muchos maestros. Y hoy en día, Señor, tu pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento de la palabra y están siguiendo los falsos maestros con promesas ilusorias, los falsos profetas que les profetizan la mentira. Y dice tu palabra, y a mi pueblo así le gusta a mi pueblo. Se han dejado seducir por los falsos maestros, por los engañadores que les prometen libertad y ellos mismos son presos de esclavitud y de pecado. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. La gloria es para Dios, aleluya. Santo es el Señor. Y tenemos un compromiso, no con el hombre, sino con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él nos dejó escrito, y vamos a empezar con Isaías 43, del 10 y el 11. Es un compromiso con Dios de hablar la palabra de verdad, para alumbrar los ojos de aquellos que no conocen la verdad, porque no escudriñan las Escrituras, porque el Señor ha prometido enseñarles a todos la palabra. El que no oye la voz del Espíritu Santo no oye la voz de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces no es oveja, o no tiene madurez espiritual para discernir la voz de Dios, para discernirla entre tantas voces. Por eso el pueblo debe de limpiarse de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina de hombres y los mandamientos de hombres, llegando a mí, hermano, un mensaje a través de mensajes de texto de una supuesta profetisa que dice que el Señor prohíbe, escuche bien lo que le voy a decir, que el Señor, con minúscula, porque no voy a decir que el Señor Jesucristo, que el Señor prohíbe ponerse ropa de color
bordó, y que el Señor prohíbe ponerse ropa de color rojo, y que el Señor prohíbe ponerse ropa de color negro, y que el Señor prohíbe que tu ropa tenga una rayita, cuando los mismos judíos y cuando el mismo José tenía una túnica de colores con rayas. ¿Cuándo prohíbe el Señor? Que ahí está escrito en la Biblia que tenían rayas. También en la escritura habla de la ropa sacerdotal que el Señor mandó hacer, hasta bordados tenían, hermanos, en piedras y colores. ¿Cómo es, mis amados hermanos, que estas falsas doctrinas de hombre? Entonces nos tenemos que sacar el pelo negro que tenemos y el ojo negro y las pestañas negras y la ceja negra porque el Señor prohíbe el color negro. Eso no está escrito, hermano. Esos son dogmas, son falsas doctrinas. Dios no es Dios de confusión. Si Dios prohíbe el negro, pues lo hubiera dejado escrito, porque Él es el juez y Él nos va a juzgar por lo que escrito está. Al diablo Él le dijo, escrito está, y por lo que está escrito que nos va a juzgar. ¿Y dónde dice en la Biblia que no te tienes que poner nada que tenga rayas de colores, que sea rayado o que sea estampado o que si tiene el colorcito rojo? Profetiza, porque hace un tiempo estuvo anunciando por internet una cueva, que todo el Señor se llevaba a toda la gente para una cueva, que el Señor reprenda al diablo con esa mentira, y como no se cumplió lo de la cueva, salió diciendo que la tierra era plana, y después como no se cumplió lo que venía, que anunciaba hasta el día que caía el meteorito, como no se cumplió, se salió de la red diciendo, ahora el Señor me dice que me salga, y ahí está por WhatsApp mandando sus falsas profecías, y no sé por cuántos otros lugares las está mandando, y a mí me llegan esas falsas profecías, mis amados hermanos. Tengan cuidado de Argentina, tengan cuidado, porque son falsas doctrinas de hombre y de demonios, no de Dios, porque si el Señor prohibiera los colores, estaría escrito, mis amados hermanos, como el juez que hizo esta palabra, que la dejó escrita. Esto es una ley, esto es mayor que la Constitución, esto es la Constitución de Dios, la Biblia. No va a dejar escrito que no se puede, y les prohíbo que usen el color negro. Entonces Él mismo no nos hubiera puesto pelo negro. Esto es muy grave, que no podemos usar el rojo, y el Señor a todos nos puso sangre roja. Entonces nos tenemos que sacar la sangre del cuerpo, porque el rojo no se puede usar, porque dice que lo usan los satanistas. Eso es una falsa doctrina, mis amados hermanos. Falsas doctrinas, y que el bordón no lo pueden usar tampoco. Entonces aquellas personas que tienen alguna varicecita que se le ha formado, que la tienen media bordosita porque se le ha amontonado mucha sangre, también tienen que arrancarse todos esos colores. Que el Señor reprenda al diablo con esos engaños, esas mentiras. Así son las sectas que conducen más y más a la impiedad y apartan al pueblo de la verdad, que es la escritura. Los hermanos de Berea no iban a la Biblia a ver si eso estaba escrito, y era Pablo el apóstol el que le estaba enseñando la palabra, y dice que ellos eran más nobles que los demás discípulos que tenía Pablo. ¿Por qué? Porque ellos iban y miraban la escritura a ver en la escritura, a ver si dice lo que tú estás diciendo. ¿Cuántos hay de nosotros que van a la escritura a ver si esto está escrito? ¿En qué lugar dice el rojo no se puede usar, el negro no se puede usar? Y ahí andan todos vestidos de blanco. También las sectas de los que cortan cabezas se visten de blanco también. Todos vestiditos de blanco con unas túnicas largas y una cosa en la cabeza blanca y una túnica blanca de manga larga, todos vestidos de blanco. Entonces esos se van para el cielo porque están de túnica blanca. Cuidado, hermanos, que ni siquiera creen en Jesucristo. Cuidado, hermanos, Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Cuidado, si no creen en otro Dios, en el que corta las cabezas. Falso, un falso Dios. El Dios del Apocalipsis, ese es el Dios que corta las cabezas, porque aquellos que no se marquen serán decapitados, que no se pongan la marca del 666, será que es de esa línea que viene el anticristo. Ahí se lo dejo para que ustedes piensen. Solamente estoy diciendo que la Biblia dice que los mártires de Jesús, aquellos que pierdan su vida porque no se dejen poner la marca, serán decapitados, dice la Biblia en Apocalipsis. Vamos a pasar al estudio, mis amados hermanos, y el Señor nos dice en Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice el Señor. ¿Cómo vas a ser testigo de algo que tú no conoces? Debes de leer la Biblia
para poder ser testigo de Cristo, ser testigo de Dios y hablar palabras de verdad y no ser hallado mentiroso, hablando una palabra que no está escrita, inventándote una doctrina de hombre y de demonios. Que el Señor reprenda al enemigo y a ese falso Dios que da directivas fuera de la Biblia. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En un estudio que hay por ahí que habla de los tres son uno, le aconsejo que busque ese estudio, porque ahí usted va a poder entender mucho más, que está en el canal de YouTube. Los tres son uno, tres son los que dan testimonio, habla ese mensaje de los tres que dan testimonio y los tres son uno. Tres personas, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, dan testimonio, dice la Biblia. Y ahora vamos a ver sobre la deidad de Cristo, si Cristo es Dios o no es Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El Salvador del mundo, gloria al nombre del Señor, pero ¿quién es el Salvador del mundo? Vamos a ver versículos que sustentan la deidad de Jesucristo. Y para eso vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 1, este pasaje de Hebreos entre el 1 y el 2, hermano, está riquísimo. Tiene perlas preciosas. Léalo, escudriñelo, mastíquelo. Yo no sé si usted ha visto los animales cómo comen, y después se echan en el pasto y empiezan a rumiar y tienen no sé cuántos estómagos las vacas y sacan y van rumiando y ahí mastican y mastican, como que saborean. Bueno, aquí nos toca saborear la palabra de Dios. Después que la hemos escuchado con la Biblia en la mano y un cuaderno, usted agarre y empieza a anotar los versículos y haga como hacen esos animales que tienen unos cuantos estómagos y rumean y mastican y a ver si lo que dijo el predicador, como hacían los hermanos de Berea, está hablando la verdad. Entonces, todo lo que le he dicho, saque nota y vaya a la Biblia, a ver dónde está escrito eso. Y los disparates que le hablé antes también, a ver dónde está escrito. El diablo es el padre de las mentiras. Entonces, en Hebreos 1 dice, Dios ha hablado por su Hijo, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos esta palabra, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí tenemos varias cosas para examinar. Primeramente dice que todo lo sustenta con la palabra de su poder. Recordemos allí en el Génesis, cuando por la palabra de Dios todas las cosas fueron creadas. Él habló y fue hecho. Entonces, Dios estaba allí creando con su palabra. Todo lo sustenta con la palabra de su poder. También cuando hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ese hagamos no era uno solo, a nuestra imagen y semejanza. Y si aquí nos está diciendo que los ángeles son menor en poder que Cristo, que el Hijo, que Él es superior a los ángeles, quiere decir que no estaba hablando con los ángeles porque no nos hizo a nosotros a imagen de los ángeles, sino fuimos hechos a imagen de Dios. A imagen de Dios hemos sido creados. O sea que estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo.
Y eso usted puede ir allí donde dice que los tres son uno, a ese mensaje que le digo, que vaya a verlo, que está aquí en el canal. Se lo voy a dejar en la caja de comentarios, fijado, para que usted lo vaya a ver, porque es muy importante, porque habla desde el comienzo para identificar que Jesús también es Dios. Pero no, Jesús se hizo hombre, y lo vamos a ver con la palabra. Dios mismo con nosotros, purificando nuestros pecados por medio de sí mismo, superior a los ángeles, y también tiene más excelente nombre. ¿Qué dijo el Padre? ¿Qué dijo? Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, jamás le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién es que se adora? ¿A quién es que se adora? Adorar, dijo el ángel allí en Apocalipsis, adorará solo a Dios. ¿Qué dice el Padre aquí cuando introduce al Hijo? Dice, adórenle todos los ángeles. Recuerde, cuando nació nuestro Señor, todos fueron ¿a qué? A adorarle. Venimos a adorarle. ¿A quién es que se adora? A Dios solamente. No es solamente un hombre. Él es Dios mismo y lo vamos a ver con la Escritura. Ciertamente de los ángeles dice, los ángeles son espíritu. ¿Cuál fue la orden del Padre? Adórenle todos los ángeles. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Eso dice el Padre. El Padre le dice Dios. El Padre dice, verso 8, véalo usted mismo, ahí mismo en Hebreos capítulo 1, véalo usted mismo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad. ¿Quién es el que tiene un cetro de justicia? Es el cetro de tu reino. Los que mandan, esos son los que tienen, el que es juez, el que tiene poder, el que tiene autoridad, tiene un cetro de justicia, el cetro de tu reino, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, dice el Padre del Hijo. Aquí lo dice, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. ¿Quién lo dijo? El Padre. El Padre es el que le dice a su Hijo Dios y que manda a los ángeles que adorarle. Y adorarle se adora. ¿Qué dijo el ángel? Solo a Dios se adora. El ángel no recibe adoración. Recuerde allí en el Apocalipsis, cuando Juan se va a postrar para adorar al ángel, el ángel le dijo, yo soy consiervo tuyo, a mí no me adores, adora solo a Dios. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Aquí está reconociendo que es Señor, no lo está diciendo una persona, lo está diciendo el Padre. Fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán y tú permaneces para siempre. Ahí está hablando de la eternidad de Cristo y está diciéndole Señor. Y en el versículo anterior, en el versículo 8, está diciendo que Dios, en el 6, 7 y 8, ahí usted puede mirar cómo Dios le da alabanza al Hijo y declara la gloria del Hijo, que el Padre le ha entregado, el poder y la autoridad. Y también declara el Padre que es Jesucristo, su Hijo, el primogénito es Dios. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Aquí está diciendo que es Señor y que fundó la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre. Aquí está hablando de la eternidad de Cristo como Dios. ¿Quién es que lo está hablando? Dios el Padre. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí está hablando. Sigue hablando de la eternidad de Jesús y de la gloria de Jesús como Dios. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hace una pregunta. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. ¿Por qué? Porque Jesús, después que hizo toda la obra,
que el Padre le envió a hacer, se sentó a la diestra del Dios Padre y desde allí está intercediendo en favor de nosotros, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pregunta, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio y favor de los que serán herederos de salvación? Una pregunta, está hablando aquí de los ángeles. Pregunta, que son espíritus ministradores, pero dice que Dios jamás le dijo a un ángel, mi hijo eres tú, o le dijo, siéntate en el trono. Es más, uno de los ángeles quiso sentarse en el trono, que fue Satanás, que quiso tomar el lugar de su hijo Jesucristo y fue echado del cielo. Fue echado porque codiciaba el trono de Dios, sentarse en el trono. Vamos a leer otros versículos más que nos hablan de la deidad de Cristo. Aquí estamos viendo cómo el Padre reconoce. Y en Apocalipsis 22:8, que recién les estaba hablando de ese versículo que dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la nube hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ningún hombre debe ser adorado en la tierra, nadie, solo Dios. Vemos que Jesús recibió alabanza y recibió adoración. Desde que nació, vinieron allí los pastores y los ángeles, su estrella vimos en el oriente, dijeron los magos, y venimos a adorarle. Y dice que también allí había una luz que indicaba el nacimiento de Cristo, donde Él habría de estar. Y entonces vinieron a adorarle. El único que recibe adoración es Dios. Y ahí vamos a ver otros versículos más. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice referente a que Jesús es Dios? Vamos a ver otros versículos. Nos dice, y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Escuche bien, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Sin contradicción, porque este es un misterio, dice, que Dios fue manifestado en carne. Dios hecho carne. Allí lo vamos a ver también en Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Poderosa esta palabra. Y también en Isaías 9:6 nos habla, donde dice, porque un niño nos es nacido hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero. Vaya viendo usted, Dios fuerte. Está hablando del niño que ha nacido. Ese niño que nace se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el príncipe de paz, Él es el Padre eterno, es Dios fuerte. Y esto es un misterio, porque hay un solo Dios, porque la unidad de Dios es tan perfecta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Él vino y se hizo hombre, porque Jesús hablaba de aquella gloria que tuvo con el Padre cuando oró por los discípulos. Recuerde usted allí la oración de Jesús cuando decía, Padre, guárdalos, y recuerda aquella gloria que tuve cuando estuve contigo. ¿Cómo hablaba nuestro Señor referente a aquella gloria? Nuestro Señor vivía en el cielo. Un día, mis amados hermanos, voy a dar un pequeño testimonio en medio de este estudio. Yo lloraba por algo que me había acontecido y le había acontecido a uno de mis hijos. Y el Señor me dijo que Él, cuando vio lo que le habían hecho a su hijo, me dijo si era justo. Me dijo, es justo, me dijo, cuando le hicieron todo lo que le hicieron a mi hijo,
¿Mi hijo qué hizo? Mi hijo era inocente, mi hijo era puro, mi hijo no hizo nada. Mi hijo aquí, me dijo, tenía todo. Era admirado, era honrado, era alabado. Y fue ahí. Y mira todo lo que le hicieron a mi hijo. Lo mataron, lo apedrearon, lo escupieron, lo maltrataron, lo insultaron, lo agredieron y lo odiaron. Lo traicionaron, lo abandonaron. Todo eso me dijo el Señor. Yo lloraba y lloraba y lloraba y el Señor me consolaba que el dolor que el Padre había tenido había sido muy grande. ¿Por qué? Porque los hombres son tan malos aquí en la tierra. Somos malos porque no hay uno que sea bueno. Si hay alguna bondad en nosotros es porque el Espíritu Santo de Dios ha querido entrar en nosotros, que somos, Dios mío, todo lo que hemos hecho, y el Espíritu Santo ha querido venir a limpiarnos y a santificarnos. Por Dios, por Jesús, que dio su vida por nosotros, mis amados hermanos. Muy tremendo esa vez que el Señor me habló eso, hermanos. Paré de llorar y alabé a Dios y me dolí con mi Padre Celestial por su Hijo Jesucristo, porque vi que su Hijo era inocente, era puro, y nosotros malos, hermanos. Aún hoy en día muchos pecamos porque estamos en este cuerpo todavía, pero hay muchos que pecan deliberadamente, sin importarle la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó por ellos. La Escritura nos es bien clara cuando dice: hay un solo nombre y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y por causa de Cristo, mis amados hermanos, por la causa de Cristo solamente, por esa causa es que somos perdonados. Por Jesús, nada más. Y vamos a estar leyendo allí, gloria a Dios, donde dice la palabra en Juan 14, 6, 7. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Si has tenido un dolor grande, pon ese dolor en las manos de Jesús. Entrega tu dolor a Cristo, porque más sufrió el Padre. Más sufrió el Padre por su Hijo al ver todo lo que le hicieron, todo el daño que le hicieron. Juan 5:17 nos dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Ese era el pensamiento de ellos. Es que Él no se hacía igual a Dios. Él era Dios. Él era Emmanuel con nosotros, el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Ese es el nombre, Jesús. El ángel le dijo que tendrás un hijo, llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Juan 10:30 nos dice: yo y mi Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, siempre procurando matarlo. Y lo que el Padre me decía, que lo odiaban a su Hijo. Le respondió Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de todas estas obras me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos rugían, los demonios que vivían en aquellas personas, y los que viven al día de hoy siguen crujiendo los dientes contra Jesús y dicen: Jesús no es Dios, Jesús fue hombre, Jesús fue un siervo, Jesús fue un profeta. Eso es lo que dicen de Jesús y no lo reciben como Señor y Salvador. Jesús mismo dijo, gloria a Dios, en Juan 8 Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús dijo: yo era antes que Abraham. Ahí estaba diciéndole: soy yo Dios. Lo que pasa es que sus ojos estaban velados por el pecado, por el odio, por la religión, por las tradiciones. Tenían tantas tradiciones de Moisés
Moisés sabemos, pero tú no sé quién eres. De Moisés a Moisés lo conocemos. Ellos querían seguir predicando de Moisés, pero la ley de Moisés le fue dada por un tiempo, mientras venía el nuevo pacto, mientras Jesús venía a hacer el pacto verdadero con su propia sangre, con su propia sangre. También Dios se les manifestó también al pueblo, y respondió Dios a Moisés diciendo: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Aquí él se identifica como yo soy, y vemos que en Juan 8:58 también dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí él se da a conocer. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver otros versículos más que también nos identifican que Jesús, aleluya, es Dios. En Apocalipsis 2:8 nos dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. El que estuvo muerto y vive. También podemos ver allí en Apocalipsis 1:7 que dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Cristo ha resucitado. Gloria a Dios. Y también dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y miren aquí cuando cae como muerto Juan, y dice caí como muerto a sus pies, muy diferente que la vez anterior cuando era el ángel, y el ángel le dijo: no te postres a mis pies, adora solo a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Pero aquí le contesta, este era Jesús en Apocalipsis. Aquí usted vea la diferencia. Es importante que note la diferencia entre un versículo y el otro, como en Apocalipsis 1:17 y 18 le dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, él puso su diestra sobre mí, lo tocó con su mano, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Este era Jesús, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que primero hay que pasar por Jesús. También en Primera de Juan 5 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí reconoce que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ser salvo? Ya que hay un solo nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Eso está escrito en la palabra de Dios, donde Él nos dice que Él es el camino, solamente Él. Y en Primera de Timoteo nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador, aleluya. ¿Cómo entonces podemos ser salvos, mis amados hermanos? También Filipenses 2:9 nos dice: por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Así dice la palabra. En ningún otro hay salvación. También lo podemos ver en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así nos dice Hechos 4:12. Es importante que usted aprenda todos estos versículos para que nadie a usted le venga con otro cuento. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Si usted ha creído en Jesús, ¿qué es necesario hacer? Miren, dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, pero usted sabe que los demonios no van a ser salvos. Pues allí en Romanos 10:8 hay
hay una palabra poderosísima que nos dice así. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu boca. En tu boca está la palabra y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Mire, escuche bien, este hecho tiene que estar en usted y en mí, porque si no, no podremos ser salvos. No si te pones la ropa blanca o roja, mire, toda esa tontería, mis amados hermanos. Dejemos de estar siguiendo fábulas de hombre, sigamos la palabra que escrito está para ser salvos. El consejo de Dios, ¿cuál es el consejo de Dios? Cuídate de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás, le dijo Pablo a Timoteo, tú te salvarás y los que te oyeren. ¿Qué es lo que tiene que estar en tu boca? Mire, y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, recuerde una cosa, que los demonios saben que Jesús es el Señor. ¿Qué hacían los demonios? Cuando venía Jesús decían, que vienes hijo de Dios, vienes a atormentarnos. Ellos creen y ellos también confiesan usando la boca de los hombres, hablan los demonios a través de la gente que está endemoniada. Recuerde también cómo reconocían los demonios a Pablo y le decían, este es el hijo de Dios también, estos son siervos de Dios. Entonces los demonios creen en Jesús y le dicen, vienes a atormentarnos, no es nuestro tiempo todavía. Entonces el Señor los mandaba a callar, porque el Señor no recibe alabanza de los demonios. Pero hoy en día hay muchos hombres, falsos profetas y falsos maestros que reciben la alabanza de los demonios porque les gusta que lo alaben, y los demonios se dan cuenta que esa persona está llena de vanagloria, llena de que le gusta que lo floreen y que lo alaben. Entonces los demonios lo alaban y esa persona recibe alabanza. Pero Cristo y un verdadero siervo de Dios no recibe alabanza de los hombres porque reconoce lo que escrito está, que dice, a otro no daré mi gloria. No te alabes tú, dice el Señor, que no te alabes, que no te estés diciendo que tú eres enviado, que tú eres aquí, que tú eres allá. Deja eso, dale la gloria a Dios. Esta es la palabra que tiene que estar en tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que tienes que confesar? Mire, una persona que no confiesa que Jesús es el Señor, ¿qué pasaba con los fariseos? Ellos no decían que Jesús era el Señor, ellos decían que Él se quería robar la gloria de Dios, robar el título de Dios, que decía que eran un blasfemo, se quería hacer pasar por Dios. Pero la Biblia lo reconoce como hijo de Dios y dice el Padre eterno. El Padre le dio esa gloria. ¿Y quiénes somos nosotros para no creer lo que el Padre dejó escrito? Que el mismo Padre dijo en su palabra que Él es Dios, que Él es el Padre eterno, que Manuel es el niño ese que nos ha nacido, será llamado Padre eterno, admirable y consejero. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros tenemos que creer lo que escrito está, no lo que enseñan muchos por ahí, falsas doctrinas. Entonces, hoy encontré, mis amados, estudiando esta palabra, encontré el versículo mismo, mis amados hermanos, tergiversado. Escuche lo que le voy a decir. Estaba tergiversado. Le saqué una captura de pantalla, increíble lo que allí decía, porque no decía que Jesús es el Señor. Mire cómo estaba tergiversado. Ya en internet está saliendo este versículo que es tan importante, está tergiversado. En Romanos 9 dice, Romanos 10:9, en ese versículo tergiversado, así que no lo aprendas, solamente a fin de sacar a la luz esto. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, está tergiversado. Si crees, dice, si crees al Señor Jesús, es lo mismo que decir, si crees a Juan, si crees a Pedro, si crees al Señor Pedro, al Señor Juan, el Señor Pedro, el Señor Juan, el Señor Jacobo, si crees lo que el Señor Jesús te dice. O sea, está tergiversado el versículo, porque no está hablando de que si tú crees al Señor Jesús, es que tú tienes que creer que Jesús es el Señor. Es muy diferente decir Jesús es el Señor a decir creo lo que el Señor Jesús
está hablando, lo que este Señor Jesús está hablando. Es muy difícil al decir yo creo que Jesús es el Señor, porque le estás dando todo el señorío, toda la autoridad, toda la pleitesía que Dios el Padre le dio. Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y Dios de toda la tierra, y crees que Dios le levantó de los muertos, que Él venció a la muerte y que Él tiene las llaves de la muerte, entonces serás salvo. Serás salvo. Es muy importante esa palabra. Creer que Jesús es Dios, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, porque nadie va al Padre. O sea que antes de pasar por el Padre, tienes que creer en Jesús, porque Jesús es el que tiene poder de perdonar pecados a través de su sangre. Él nos ha perdonado con su sangre preciosa. Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos, en todo lugar. Para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Hay muchos versículos que dicen que Jesús es el Señor, que en ningún otro hay salvación bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Algunos dicen, no, yo le rezo a María, a Juanita, a Pedrita, a la Virgen de los Milagritos, pero esos murieron y no están en la Biblia. El único que es reconocido como que venció la muerte, que era Jesús, hombre, hecho el verbo hecho carne, es Jesús, el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, que Dios lo levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Él fue el único que dio su sangre preciosa por usted y por mí, para que usted y yo fuésemos salvos. No hay otro. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Jesús. No hay otro. Él dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Ahí se nombra Dios Todopoderoso. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Y también el que ha de venir, el Todopoderoso, para que reconozcamos que Dios es Dios. Vamos a hacer una oración para terminar, mis amados hermanos, reconociendo. Si hay alguna persona que no conoce a Dios, vamos a orar por él. Y usted también va a orar ahí en su lugar para aceptar al Señor Jesús o reconciliarse con él. Si es que no anda muy bien con el Señor, también se va a reconciliar y le va a pedir al Señor que anote su nombre en el libro de la vida. Porque dice la Escritura que aquel que no está inscrito en el libro de la vida no podrá ser salvo. Así que oremos al Señor. Si tú crees que Jesús es el Señor y Dios, diremos así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo a ti, Señor, a pedirte perdón por mis pecados, porque reconozco que tú eres Dios, que eres también, te has hecho hombre y derramaste tu sangre por mí. Perdona mis pecados, perdona todo lo que he hecho, y si hay algo que le viene a la memoria, confiéselo también al Señor y pídale perdón por eso que usted siente que pesas. También el Señor perdonará sus pecados, porque el que confiesa su pecado y se aparta, el Señor tendrá de él misericordia. Anota mi nombre en el libro de la vida. Jesús, yo he creído que tú eres el Señor, que eres el Verbo hecho carne, que has muerto y has resucitado en el tercer día. Y en tu nombre, Jesús, vengo a ti, Padre Celestial, a pedir misericordia. Gracias por perdonar mis pecados y salvarme. Gracias, Señor. Gracias por perdonarme. Sienta el perdón de Jesús. Sienta que la sangre de Jesús, y crea que Jesús es el único que tiene poder de perdonar pecados. El hombre no tiene poder de perdonar pecados. Ningún hombre tiene el poder, ningún cura, ningún pastor, ninguno. Un día el Señor me dijo, los hombres se han atribuido derechos, me dijo, que yo no les he concedido, perdonando pecados que yo no he perdonado. Y el Señor me hablaba justamente sobre ministros, pastores evangélicos y curas, todo tipo de personas que dicen, a los adúlteros le dicen, estás perdonado, puedes casarte con otra mujer y recásate otra vez, no importa, dejaste la tuya allá en Paraguay, en
en Argentina, en Brasil, no importa, cásate con otra. Y dice, perdonan pecados que yo no he perdonado. El adulterio, dice la palabra de Dios, que ningún adúltero heredará el reino de los cielos. Si tú abandonaste a tu esposo, a tu esposa, no importa, hace 20 años, pídele perdón a Dios, pero apártate del pecado de adulterio. No permanezcas en el pecado de adulterio con el hombre que estás adulterando, porque es hasta que la muerte los separe ese matrimonio, según dice la palabra, que Él los hizo una sola carne. Así que eso así está escrito. El Señor te perdona, pero debes de apartarte del pecado, porque el que se aparta del pecado alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Ahora ya eres un hijo de Dios porque te has reconciliado con el Señor. Jesucristo es nuestro Salvador, no es una religión. Gloria al Señor. Y voy a orar también por todos los hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todos nosotros, Señor, que perdones nuestros pecados, nos santifique, unja nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, con colirio del cielo. Abre nuestro entendimiento, Padre, y líbranos del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si hay algún enfermo, Padre, te pido que los sanes, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy y conforme la necesidad de cada uno, Señor, que tú respondas a la oración conforme sea tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios. Amén.